Lo voy a invitar. Ahora no. Está todo pelado. Tiene que ser una noche redonda. No se puede escapar. Cuando tenga la cama, si no va a venir, va a ver el colchón tirado, va a pensar que me gusta dormir en el piso. A mí en el piso no me gusta dormir, va a pensar que soy un hippie. Yo hippie no soy. La cama bien hecha, bien tendida, una cama y un ropero. Un ropero, porque va a venir, tengo la ropa en bolsas, en cajas, me va a decir, esto es una lavandería, esto no es una lavandería, es mi casa, la ropa en un ropero, estantes, cajonera, barral, con las perchas, los sacos, la camisa, no está todo arrugado, si no está todo arrugado, parece que soy un croto no soy, el ropero, toque acá para que la puerta del ropero no golpee la pata de la cama, que no me gusta que se marque la madera, acolchado, frazada, ropa de invierno, cosas que no uso por lo general, arriba del ropero, bien al fondo, que no me gusta que se vean, todo lo que es trabajo en unas carpetas azules cuadradas de plástico comunes, unas carpetas. Si no va a venir, va a ver que tiro todas las cosas del trabajo en los papeles, me van a pensar que quiero hablar de trabajo, yo con ese trabajo no quiero hablar, no me gusta hablar. Trabajo en unas carpetas. En Alén y Corrientes está lleno, las tiendas no te que comprar. Trabajo, la familia, amigos, claro, sí. Salvo que no te casás, que vos tienes que invitar a tu familia, a tus amigos. A tu familia, a tus amigos conocidos en la lista, ahí se conocen todos, recién nos estamos conociendo. Archivadores. Todo lo que trabajo en archivadores, bien clasificado, etiquetado por año 2003, 2004, 2005, abajo del ropero, para que no se vea zapatos, zapatillas, ojotas, también escondidas abajo del ropero. Una percha de pie, ¿para qué dejar la ropa en la cama? No vas a estar con la campera todo el tiempo puesta, está la percha, ya así más o menos, lindo, suena el timbre, es ella, voy, abro la puerta, la saludo, ¿qué tal? ¿Cómo viajaste? Espero que haya llegado bien, sos la primera mujer, la primera persona que conoce la casa, espero que te guste, no está terminada. Vamos a pasar, un beso, la saludo, adelante, le cuento las remodelaciones que voy a hacer, que todavía faltan cosas, sí, esto va a comprar el tigre, el aeropuerto de frutos, le gusta la casa, le ofrezco los mails, tengo banda ancha, no quiere, tengo toda la noche para ver los mails, no hay problema, algo para tomar, le ofrezco algo para tomar, saco la y se irá al baño. Sí, esa es la puerta que está acá, esta puertita. Te acompaño. Así como entras, fíjate que abre la puerta así, tenés la toma ahí para prender la luz de este lado. Ahí está, si no encontrás el papel higiénico, en el huequito del papel hay un mueblecito entre el inodoro y el bidet, que bueno, ahí tengo papel higiénico, unos nuevos desarrollos, ahí lo usé. Fíjate cuando tirás la cadena que está medio trabado el depósito así de la mochila, tenés que meter la mano, sacar la tapa, meter la mano y tirarse. Lo dejás, tapás, yo lo miro y después lo digo yo, música, sale del baño, todo bien, no hay problema. Hablamos con un compañero de trabajo que más o menos, no me cae mal. Se produce un pequeño bache de silencio. No pasa nada, se lleva. Le digo cosas lindas. Me gusta cómo sos, cómo te vestís, tu sonrisa, tu cuerpo, por adentro, por afuera. No, estoy bien, no pasa nada. Sí, estoy bien. A veces se preocupan porque me baja un poco la presión. Me aprieto acá y enseguida ya se... Enseguida. Muy bien. Vos hablando, yo mientras tanto te escucho.
Estoy mejor, ¿no? No. Un poquito más de color, me volvió. También estoy con un montón de cosas atrasadas. El trabajo, que no me termino de organizar. La mudanza. Ya cuando esté mejor organizado. Ahí sí. Además, tengo que comprar platos, vasos, cuchillos, tenedor, vajillas para cenar, silbito. Y copas, por si tomamos vino. Acá va a estar un sillón. Un futón, un... Eso mío. O un futón.